En la crónica hay que saber mirar las paradojas, ¿no? Las enormes paradojas que hay en la vida. Esa condición que te permite decir yo fui, vi, sentí y te lo vengo a contar, ¿no es cierto? Esa es la crónica. Si se trata de un tema que ya pasó, tú no puedes reproducir las condiciones materiales de aquello, entonces, claro, ahí te queda el recurso de la memoria. Hay lugares de la memoria que tienes que explorar. Cuando quieres hacer un relato sobre acontecimientos sobre los que ya ocurrieron en el tiempo, lo que hay que buscar es las huellas físicas en el presente, que pueden ser huellas físicas, digamos, materiales o huellas documentales, ¿no es cierto? Y también huellas que son intangibles, como es la memoria, el recuerdo. Creo que la indagación sobre el pasado es imposible de reconstruir ese mundo, ya pasó, pero sí ha dejado huellas. La clave es saber encontrar esas huellas. Tener la sensibilidad para indagar dónde hay huellas de ese pasado en el presente y darle una vuelta de tuerca más a la búsqueda y encontrar significados donde parece que ya se habían perdido, ¿no? Se aprende a mirar. Bueno, como se aprende a escuchar. Yo suelo decir que siempre hay un acto que se llama ver, que es función del ojo. Los vemos y pasamos, ¿no? Pero mirar significa que pones en juego tu carga psíquica, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo en la crónica hay que saber mirar las paradojas, ¿no? Las enormes paradojas que hay en la vida. Siento que ha habido un falso dilema en todo esto, en esta separación entre lo objetivo y lo subjetivo. Y yo siento que esa separación resulta un poco tramposa a estas alturas. Se las ha colocado como cosas contrarias, ¿no es cierto? O como que eres objetivo o eres subjetivo. Y yo creo que aquello que se suele llamar objetividad, más bien habría que llamarlo digamos, rigurosidad informativa o rigurosidad o referencialidad. Es decir, tú no puedes dejar de registrar con la mayor rigurosidad posible el mundo real, los acontecimientos. Pero tú decides desde tu subjetividad cuáles son los acontecimientos que destacan o que merecen ser contados, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que un texto periodístico, sobre todo en este ámbito de la crónica, más bien conviven los dos elementos. Aquello que se solía llamar como objetividad, yo prefiero llamarlo rigor informativo, ¿no es cierto? Es decir, si estamos en el auditorio Pedro Jorge Vera, ¿no es cierto?, el miércoles 10 de agosto de 2022, ese es un dato objetivo, ¿no es cierto? No podemos cambiar ese dato objetivo. Esto no podemos cambiarlo. Entonces, eso sí existe ese nivel de rigurosidad informativa. A eso algunos le llamaban objetividad, ¿no es cierto? Y decían que con eso es suficiente y que debíamos olvidarnos de otro tipo de percepciones. Yo digo que eso no es suficiente. Tenemos que ser rigurosos en eso, pero también tenemos el derecho, digamos, de hacer funcionar nuestra subjetividad. Lo que para mí es una experiencia agradable, ¿no es cierto?, una experiencia bonita, estar conversando aquí con ustedes, ¿no es cierto?, esa es una cuestión subjetiva mía. Pero si está una persona sentada por acá o por acá, puede estar aburriéndose y puede estar diciendo qué horrible este diálogo. Entonces, la realidad objetiva es que estamos aquí, este día y esta fecha en este lugar que tiene nombre concreto.
Y lo subjetivo es lo que puede estar sintiendo una persona que esté sentada acá, o otra persona que esté sentada acá, o el compañero de la cámara, él puede estar sintiendo otra cosa. Eso es la subjetividad. Entonces, en un relato no podemos descartar los dos elementos. Yo te decía hace un momento que ha habido un falso planteamiento, pensar que son cosas excluyentes. No, más bien son cosas complementarias. Pero para evitar la confusión, yo más que objetividad le llamaría rigor informativo. Un cronista debe tener rigor informativo, es decir, no es que solamente no es suficiente con el registro seco de los hechos, ¿no? Él va a decir lo que él siente sobre aquello, lo que las personas experimentan sobre aquello que está pasando, pero siempre desde un rigor informativo, es decir, datos, fechas, nombres concretos que le dan sustento al relato. Yo siento que en un texto narrativo, especialmente de periodismo narrativo, debe haber un equilibrio entre una realidad exterior y una realidad interior. Es decir, el flujo de la conciencia del narrador me parece que está justificado en la medida en que hay un registro de los acontecimientos exteriores. Si solamente hay un flujo de la conciencia, entonces yo no creo que eso califique mucho como crónica periodística. Podría estar hablando de un ensayo filosófico, podría estar hablando de, ¿no es cierto?, de un texto reflexivo. Perfecto, o sea, yo me siento frente a mi ventana, mirando la lluvia y reflexiono sobre la vida y la muerte. Ya. Entonces está fluyendo mi mundo interior, mi conciencia. Está ahí, el flujo de mi conciencia está tomando un curso, ¿verdad? Pero yo creo que difícilmente a eso lo puedes llamar crónica periodística, ¿no es cierto? En la crónica periodística es lícito este flujo de tu propia conciencia, de tu propia percepción, de tu propia subjetividad sobre las cosas, pero siempre en función de que hayas hecho un trabajo de registro del mundo exterior, de esa realidad concreta que vas a narrar. Yo creo que la subjetividad propia, la conciencia propia del periodista es totalmente válida, totalmente necesaria, pero a condición de que no esté sola, de que no sea solo eso, ¿no? Porque si no, entonces yo digo, a ver, como yo soy subjetivo y soy entonces simplemente desde la comodidad de mi escritorio voy a decir lo que pienso, ¿no? Acabamos de vivir una conmoción social, ¿no es cierto? Hace un poco hubo un paro, ¿no es cierto? Una crisis, ¿no? Entonces, para escribir sobre esa realidad había que ir a esa realidad. Había que respirar las bombas lacrimógenas, ¿no es cierto? Había que estar junto a las ollas comunitarias, había que estar caminando junto con las personas. Y ese registro de esa realidad concreta es lo que a ti después te permite decir, entonces yo sentí esto. Y entonces yo puedo pensar esto de aquello que pasó. Pero si te quedas entre la comodidad de tu escritorio y desde tus prejuicios dices lo que te parece que es aquello, entonces no estás haciendo periodismo, no estás haciendo crónica periodística y mucho menos esto que yo llamo crónica de multitudes, ¿no? Entonces, por ahí va la reflexión.